La revisión de seguridad se suponía que sería rutinaria. Todos los martes a las 4:00 am, el capitán David Sankara y su equipo revisaban cada habitación, cada pasillo, cada armario del Palacio Presidencial. Lo habían hecho 127 veces desde 1900 que el presidente Ibrahim Traoré asumió el poder. Y en 127 ocasiones no habían encontrado nada más amenazante que un maletín olvidado o un gato errante que de alguna manera se había colado en la cocina. Pero en la mañana del 9 de enero de 2025, en una parte del sótano que supuestamente solo contenía muebles viejos y documentos archivados de la década de 1980, el dispositivo de imágenes térmicas de Sankara detectó algo que le heló la sangre. 6 firmas térmicas humanas, perfectamente estáticas, dispuestas en formación táctica en una habitación que se suponía vacía y que no había sido accedida en 3 años, según los registros digitales. No se movían, no hablaban, solo esperaban. 6 soldados completamente equipados habían estado viviendo en el sótano del Palacio Presidencial, justo debajo de donde el presidente Traoré dormía, comía y gobernaba, y habían estado allí durante 19 días. El primer instinto del capitán Sankara fue pedir refuerzos, asaltar la habitación con fuerza abrumadora. Pero algo lo hizo dudar. Las firmas térmicas no se dirigían hacia la puerta ni preparaban armas, simplemente esperaban. Sacó su teléfono, cifrado, y llamó a la única persona en la que confiaba completamente. La general Patricia Oriago, jefa de seguridad presidencial. General, tenemos una situación. 6 desconocidos en el sector 7 del sótano. Posiciones tácticas armadas, pero estacionarias. La respuesta de la general fue inmediata. No entablar contacto. Selle todas las salidas. Estoy viniendo con el presidente. La decisión de involucrar directamente a Traoré fue sin precedentes. Pero Urago sabía que 6 soldados escondidos en el palacio representaban ya sea la infiltración más sofisticada en la historia de la seguridad africana o algo completamente diferente. Algo que requería el juicio del presidente. En minutos, el sótano fue rodeado por guardias de élite. Todas las salidas cubiertas. Cada conducto de ventilación monitoreado. Pero aún así, las 6 figuras no se movían. Cuando Traoré llegó, vestido con uniforme militar a pesar de la hora temprana, su primera pregunta sorprendió a todos. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Sankara verificó su equipo, basado en el análisis de la firma térmica y las lecturas de la calidad del aire. Al menos 2 semanas, posiblemente 3. Traoré asintió lentamente, como si confirmara algo que había sospechado. ¿Y no han intentado irse? ¿No han intentado realizar ninguna operación? Sankara negó con la cabeza. No, señor, solo están esperando. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los incidentes de seguridad más estudiados en la historia militar. En lugar de ordenar un asalto, Traoré hizo algo sin precedentes. Llamó a la puerta, 3 golpes medidos, como un visitante que llega a tomar el té. La respuesta fue inmediata, una voz desde adentro, joven, nerviosa, hablando francés con un acento rural. Señor presidente, ¿es usted? El equipo de seguridad se tensó, con las armas listas. Pero Traoré levantó la mano en señal de calma. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué están en mi sótano? La puerta se abrió lentamente, y 6 soldados emergieron con las manos levantadas, pero no en señal de rendición, sino en saludo. Eran jóvenes, el más viejo quizás de 25 años, vestidos con uniformes militares que eran reales pero anticuados, portando armas descargadas, y no parecían infiltrados, sino niños perdidos que finalmente habían sido encontrados. Su líder, un cabo llamado Jean-Baptiste Compaoré, dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor presidente, somos la Guardia Sombra. Nos enviaron aquí para protegerlo, pero nuestro comandante murió antes de poder decirle que existíamos. La historia que se desplegó durante las siguientes 4 horas fue tan extraña, tan sin precedentes, que requirió 3 investigaciones separadas para confirmar que era cierta. 6 semanas antes, el coronel François Yamogo, un respetado pero excéntrico estratega militar, se había convencido a través de interceptaciones de inteligencia de que se haría un importante intento de asesinato contra el presidente Traoré durante la cumbre de la Unión Africana. El aparato de seguridad oficial, creía él,
Había sido comprometido. Así que había hecho algo que era o brillante o una locura. Había creado una unidad secreta completamente fuera de los libros, respondiendo solo a él. Había seleccionado a 6 de los mejores jóvenes soldados de diferentes unidades, hombres, sin familias, sin conexiones, sin nadie que los extrañara si desaparecían. Les había dicho que iban a realizar la misión más importante de sus vidas, convertirse en guardianes invisibles del presidente. Debían infiltrarse en el palacio, establecer una posición defensiva oculta y esperar el intento de asesinato. Si llegaba, lo detenerían. Si no llegaba, permanecerían ocultos hasta que Yamogo les diera nuevas órdenes. El problema era que el coronel Yamogo había muerto de un infarto el 23 de diciembre. Llevándose consigo el secreto de la Guardia Sombra, los 6 soldados, siguiendo sus órdenes de mantener un silencio absoluto de radio, no tenían idea de que su comandante había muerto. Habían estado viviendo en el sótano durante 19 días, sobreviviendo con raciones militares que habían contrabandeado, usando un túnel de mantenimiento oculto para desechar los desechos, durmiendo por turnos, siempre vigilando, siempre listos para un ataque que tal vez nunca llegaría. Lo que escuchábamos era a ustedes por encima de nosotros, explicó el cabo Compare, con la voz quebrada por la emoción. Cada día escuchábamos sus pasos, sus reuniones. Sabíamos que estaban a salvo, así que nos quedamos ocultos. Pero nuestra comida se estaba agotando. Nos quedaban tal vez 2 días más antes de que tuviéramos que rebelarnos o morir de hambre. El capitán Sankara, al revisar las grabaciones de seguridad con una nueva perspectiva, los encontró. 6 fantasmas que, de alguna manera, habían explotado cada punto ciego, cada cambio de turno, cada momento de descuido para infiltrarse en el edificio más seguro de Burkina Faso. Habían entrado durante la celebración de Navidad, cuando la seguridad estaba enfocada en las multitudes afuera, utilizando túneles de mantenimiento que no aparecían en ningún plano moderno. El general Ouedraogo estaba furioso. Esto es una grave violación de seguridad. Podrían haber sido cualquiera. Podrían haber hecho cualquier cosa, pero Rowe, al estudiar a los 6 jóvenes soldados, vio algo diferente. General, han estado aquí 19 días. Si quisieran hacerme daño, tuvieron innumerables oportunidades. En cambio, se quedaron ocultos, hambrientos, incómodos, leales a las órdenes de un comandante muerto. Estos no son infiltrados. Son patriotas que fueron fallados por nuestro sistema. La investigación que siguió reveló la magnitud del plan del coronel Yamogo. En su caja fuerte personal, los investigadores encontraron archivos detallados sobre la Guardia Sombra, incluidos perfiles psicológicos, registros de entrenamiento y, lo más importante, información sobre el complot de asesinato que él había estado tratando de prevenir. El complot era real. 3 ministros, 2 generales y una red de operativos extranjeros habían planeado atacar durante la cumbre de la UA. Yamogo lo había descubierto, pero no sabía en quién confiar dentro del gobierno. Así que creó su propia solución. El soldado, Privado Mus Cabor, el más joven de los 6 con solo 19 años, se derrumbó por completo cuando se enteró de la muerte de Yamogo. Nos dijo que éramos la última línea de defensa, que si fallábamos, el presidente moriría, y Burkina Faso caería nuevamente en el colonialismo. Nos habríamos quedado allí para siempre si fuera necesario. La dedicación fue desgarradora en su simplicidad. 6 jóvenes abandonados por el destino, continuando una misión que ya no tenía un comandante, protegiendo a un presidente que no sabía que existían. La respuesta de Truay a la situación definiría su presidencia. En lugar de someter a los soldados a un juicio militar por infiltración, hizo algo sin precedentes. Reconoció oficialmente a la Guardia Sombra como una unidad legítima, autorizando retroactivamente su misión. El coronel Yamogo pudo haber actuado fuera de los canales apropiados, anunció, pero sus instintos eran correctos. Había un complot y sus precauciones, aunque no ortodoxas, ayudaron a prevenirlo. A los 6 soldados se les dio una opción. Podían regresar a sus unidades regulares con todos los honores y bonificaciones por su servicio, o podían continuar como una unidad especial de protección presidencial, esta vez con estatus oficial. Los 6 eligieron quedarse. Hemos estado protegiéndolo desde el sótano. Compare dijo. Sería un honor protegerlo a plena luz. Fueron retenidos como la Guardia Especial Presidencial.
una unidad de élite que operaría separada del aparato de seguridad regular, como un control contra la traición interna. Pero el verdadero shock llegó cuando los investigadores analizaron lo que la Guardia Sombra había observado durante sus 19 días en el sótano. Habían mantenido registros detallados, como les habían enseñado, documentando cada sonido, cada patrón, cada anomalía. Sus notas revelaron 3 ocasiones separadas en las que individuos desconocidos habían entrado al palacio por rutas que la seguridad regular no monitoreaba. Habían tomado fotografías a través de las rejillas de ventilación de reuniones entre funcionarios del gobierno que nunca fueron registradas, nunca reportadas. Inadvertidamente, habían reunido inteligencia sobre la misma conspiración que Yamogo había estado tratando de prevenir. El 14 de enero, 5 días después del descubrimiento de la Guardia Sombra, se realizaron 17 arrestos simultáneos en toda Ouagadougou. La conspiración que Yamogo había detectado era real, vasta, y estaba a días de ejecutarse. Los conspiradores estaban tan enfocados en el aparato de seguridad oficial que nunca imaginaron que 6 soldados vivieran como fantasmas en el sótano, observando, escuchando, documentando. Los registros de la Guardia Sombra proporcionaron evidencia que ningún tribunal podría disputar. El ministro de Defensa, Robert Trouet, sin relación con el presidente, fue capturado en sus grabaciones discutiendo la línea de tiempo del asesinato. La General Michelle Sawado fue fotografiada reuniéndose con operativos extranjeros en una habitación supuestamente segura del palacio. La operativa de inteligencia francesa, Marie Dubois, que se hacía pasar por periodista, fue documentada entrando al palacio a través de un túnel de mantenimiento. El mismo tipo de túnel que la Guardia Sombra había usado, pero con fines muy diferentes. El juicio que siguió cautivó a la nación. La imagen de 6 jóvenes soldados viviendo en la oscuridad para proteger a su presidente contrastaba fuertemente con ministros y generales que vivían en lujo mientras planeaban la traición. El cabo Compadé testificó sobre escuchar a los conspiradores a través del sistema de ventilación, planeando la muerte del presidente mientras él y sus hombres sobrevivían con raciones frías abajo. Sabíamos que algo estaba mal, dijo. Pero nuestras órdenes eran esperar, observar, actuar solo si el presidente estaba en peligro inmediato. Así que documentamos todo, esperando que alguien eventualmente encontrara nuestros registros. La Guardia Sombra se convirtió en héroes nacionales. Pero su historia planteó serias preguntas sobre el aparato de seguridad de Burkina Faso. ¿Cómo había descubierto el coronel Yamogo una conspiración que la inteligencia oficial había pasado por alto? ¿Cómo habían vivido 6 soldados en el palacio durante 19 días sin ser detectados? Y lo más perturbador, ¿cuántas otras operaciones sombra podrían estar funcionando sin que nadie lo supiera? Trouet ordenó una revisión completa de la seguridad del palacio, pero con un giro. La Guardia Sombra la llevaría a cabo. Usando su experiencia en infiltración para identificar cada vulnerabilidad, encontraron 17 puntos de entrada que no eran monitoreados, 3 habitaciones que no aparecían en ningún plano oficial, y una red de túneles de mantenimiento que conectaban con el sistema de alcantarillado de la época colonial de la ciudad. El palacio resultó ser menos una fortaleza y más un pedazo de queso suizo, lleno de huecos que cualquiera con conocimiento y determinación podría explotar. Las reformas que siguieron fueron revolucionarias. Toda la doctrina de seguridad fue reescrita, no para prevenir infiltraciones, que la Guardia Sombra había demostrado que era imposible, sino para detectarlas y monitorearlas. Se instalaron cámaras ocultas en cada punto ciego. Se colocaron sensores de movimiento en áreas no utilizadas, y lo más importante, se estableció un nuevo protocolo. Unidades de seguridad aleatorias infiltrarseían periódicamente en los edificios gubernamentales para probar las defensas, asegurando que lo que sucedió con la Guardia Sombra pudiera suceder nuevamente, pero esta vez de manera intencional y controlada. El coronel Franz Yamogo fue promovido póstumamente a general y se le otorgó la Orden Nacional de la Valentía. Sus métodos no ortodoxos salvaron la vida del presidente y expusieron una conspiración que podría haber sumido a Burkina Faso en el caos. Su funeral, realizado 3 semanas después del descubrimiento de la Guardia Sombra, fue asistido por miles de personas. Los 6 soldados de la Guardia Sombra sirvieron como portadores del féretro, llevando al hombre que los había convertido en fantasmas a su descanso final. Pero el momento más conmovedor
Ocurrió cuando True visitó la habitación del sótano donde la Guardia Sombra había vivido durante 19 días. Era un espacio apenas lo suficientemente grande para que 6 hombres se acostaran, sin ventanas, sin ventilación, excepto la que ellos habían improvisado, sin ningún tipo de comodidad. En la pared, escrita con lápiz, estaban los registros, diarios. Día 1 en posición, presidente seguro. Día 5, escuchada conversación sospechosa documentada. Día 10, raciones bajas pero moral alta. Día 15, el coronel no nos ha contactado, manteniendo posición. Día 19, casi descubiertos. El presidente sigue a salvo. Continuaremos la misión. El presidente estuvo en ese estrecho y oscuro espacio, durante un largo momento. Luego se giró hacia el cabo Compare. Podían haberse ido cuando el coronel murió, cuando la comida se agotó, cuando se dieron cuenta de que nadie venía. ¿Por qué no lo hicieron? La respuesta de Compare fue simple. Hicimos un juramento, señor presidente. Proteger Burkina Faso y su líder. La muerte del coronel no nos liberó de ese juramento. Nada lo haría, excepto su orden directa o nuestra propia muerte. La habitación del sótano fue preservada como un monumento, no a la fuerza militar, sino a la dedicación silenciosa. Se instaló una placa que decía: aquí, 6 soldados vivieron, en la oscuridad para que Burkina Faso pudiera permanecer en la luz. Fueron olvidados por el sistema, pero no por su deber. Enero de 2025, la Guardia Sombra se convirtió en un lugar de peregrinaje para los jóvenes soldados. Un recordatorio de que a veces el mayor servicio ocurre en las sombras, no reconocido, no recompensado, pero esencial. La comunidad internacional de inteligencia estuvo tanto impresionada como alarmada por el incidente de la Guardia Sombra. La idea de que 6 soldados pudieran infiltrarse y vivir en un palacio presidencial, sin ser detectados durante casi 3 semanas, desafió todas las suposiciones sobre la seguridad moderna. La CIA, MI6 y la DGCSE revisaron en silencio sus propias instalaciones, preguntándose si ellos también podrían tener invitados no deseados. El paradigma Aweagardo se convirtió en un nuevo término en los círculos de seguridad. La posibilidad de que los mejores infiltrados no sean aquellos que intentan obtener información, sino los que intentan evitar que las amenazas entren. 6 meses después, la Guardia Sombra evitó su primer intento de asesinato oficial. Un francotirador posicionado en un edificio que se pensaba fuera del alcance efectivo fue neutralizado por el privado Cabore, quien había notado patrones de movimiento inusuales 3 días antes. El método de la Guardia Sombra, observación paciente, documentación detallada y acción solo cuando es necesario, resultó ser más efectivo que las medidas de seguridad reactivas. Habían aprendido en el sótano que la mejor protección provenía de entender los patrones, de conocer lo que era normal tan bien que cualquier anomalía se destacaba como un faro. Hoy, la Guardia Sombra sigue existiendo, sigue operando separada de la seguridad regular, sigue manteniendo la cultura de dedicación silenciosa establecida por el coronel Yamogo y forjada en 19 días de oscuridad en el sótano. Nunca se les ve en funciones oficiales, nunca son fotografiados, nunca son reconocidos públicamente, pero están allí, observando, esperando, listos. Como dice el cabo Compare, ahora mayor Compare, aprendimos en el sótano que los mejores guardianes son aquellos que nadie sabe que existen. Fuimos invisibles entonces por accidente. Elegimos ser invisibles ahora. Los 6 soldados encontrados en el sótano del palacio empezaron como una posible crisis y terminaron como una revolución, en la forma en que Burkina Faso pensaba sobre la seguridad, la lealtad y el servicio. Habían demostrado que a veces las mayores amenazas provienen desde adentro, pero también las mayores protecciones. Y a veces, solo a veces, las sombras que parecen más peligrosas resultan ser las que mantienen la luz viva. Las revelaciones no terminaron con los arrestos. Cuando los investigadores descifraron completamente los archivos personales del coronel Yamogo, descubrieron algo que envió ondas de choque a través del establecimiento militar. La Guardia Sombra no era su única operación fuera de los libros. Él había creado 2 unidades más, la Guardia Nocturna, posicionada en lugares estratégicos alrededor de la capital, y los Oídos Silenciosos, una red de informantes civiles,
infiltrados en embajadas extranjeras, todas operando de forma independiente, todas desconocidas entre sí, todas protegiendo a Burkina Faso de maneras que el gobierno oficial nunca supo. La Guardia Nocturna fue descubierta 3 días después de la revelación de la Guardia Sombra, cuando finalmente se descifró uno de los archivos cifrados de Yamogo. 12 soldados viviendo en edificios abandonados alrededor de Ouagadougou, monitoreando los enfoques al palacio con equipos que habían tomado prestados de suministros militares. Habían estado activos durante 4 meses, impidiendo 3 intentos de infiltración sin que nadie lo supiera. Al igual que la Guardia Sombra, esperaban órdenes de un comandante muerto, sobreviviendo solo con disciplina militar y deber patriótico. La teniente Sara Oed Drago, líder de la Guardia Nocturna, era una oficial de inteligencia de 28 años que había dejado su puesto oficial para unirse a la red secreta de Yamogo. Cuando finalmente fue contactada, mantenía la vigilancia desde una torre de agua abandonada, viviendo de agua de lluvia y aves que cazaba con trampas improvisadas. El coronel nos dijo que éramos el sistema de alerta temprana, explicó. Si algo nos pasaba, la Guardia Sombra lo detendría. Éramos capas de una cebolla, cada una sin saber de las otras, pero todas protegiendo el mismo núcleo. Los oídos silenciosos fueron quizás lo más impresionante. 23 civiles, conductores, limpiadores, vendedores de comida y secretarios, que habían sido reclutados por Yamogo para reunir inteligencia de la comunidad internacional en 1900 en Ouagadougou. No eran espías en el sentido tradicional, eran patriotas que escuchaban, recordaban y reportaban. El vendedor de té frente a la embajada francesa, que memorizaba cada matrícula. El conserje en el centro cultural estadounidense que anotaba reuniones inusuales. El taxista que frecuentemente recogía diplomáticos y tenía un recuerdo perfecto de las conversaciones. Cuando el presidente Truey se enteró de la magnitud completa de la red de Yamogo, quedó tanto asombrado como perturbado. Un hombre había creado todo un aparato paralelo de inteligencia sin que nadie lo supiera. ¿Qué dice eso sobre nuestros sistemas oficiales? La respuesta fue incómoda pero clara. Los sistemas oficiales habían sido comprometidos, infiltrados, corrompidos. Yamogo lo sabía, y había creado su propia solución, reclutando personas cuya lealtad era incuestionable porque no tenían nada que ganar, excepto la satisfacción de servir a su país. Maurice Sawado, una mujer de 45 años que vendía frutas frente a la embajada británica, había sido parte de los oídos silenciosos durante 6 meses. Había reportado 17 reuniones sospechosas, 12 visitantes inusuales, e incluso había fotografiado documentos dejados visibles en las ventanas de los autos. Todo esto mientras mantenía su fachada como una simple vendedora de frutas que solo hablaba más, no el inglés fluido que había aprendido durante años trabajando como traductora, antes de ser incluida en la lista negra por negarse a espiar a su propio gobierno. El coronel Yamogo me encontró cuando no tenía nada, dijo. Me dio propósito. Nuevamente, una forma de servir a Burkina Faso sin usar un uniforme. Las 3 redes habían trabajado inconscientemente en conjunto. Los oídos silenciosos recopilaban inteligencia. La Guardia Nocturna identificaba amenazas, y la Guardia Sombra estaba lista como la última línea de defensa. Juntas, habían evitado no uno, sino 4 intentos separados contra la vida de Truey, todo sin que el presidente ni su seguridad oficial lo supieran. ¿Era el mayor éxito de inteligencia o el más masivo fracaso del sistema en la historia de la nación? Tal vez ambos. La evaluación psicológica de los 41 miembros de las redes de Yamogo reveló un patrón. Todos eran individuos que habían sido fallados por el sistema de alguna manera, pasados por alto para promociones, despedidos por razones cuestionables o marginados por negarse a participar en la corrupción. Yamogo había encontrado a los patriotas descartados y les dio una misión que restauró su sentido de propósito. No estaban motivados por el dinero. La mayoría no había sido pagada ni por el poder. Eran invisibles, pero por algo más raro, la oportunidad de servir con integridad. El doctor Paul Ilbodo, el psicólogo que los evaluó, quedó asombrado. Estas personas soportaron grandes dificultades, hambre, aislamiento, peligro constante sin ninguna garantía de reconocimiento o recompensa. Representan un nivel de dedicación patriótica que nunca he visto documentado. No son soldados ni espías en el sentido tradicional. Son algo nuevo,
guardianes ciudadanos que eligieron la invisibilidad en lugar del reconocimiento. La comunidad internacional de inteligencia estaba fascinada y alarmada por igual. Un solo coronel trabajando solo con recursos limitados había creado una red de inteligencia más efectiva que la que muchos países logran con miles de millones en financiamiento. El método Yamogo se convirtió en estudio obligatorio en las agencias de inteligencia de todo el mundo. La clave estaba en la lealtad, que no podía ser comprada ni ordenada. Tenía que ser inspirada por un propósito y mantenida por confianza. Pero el descubrimiento más extraordinario llegó al final. En el apartamento de Yamogo, los investigadores encontraron una carta dirigida al presidente Truai para ser entregada en caso de su muerte. Decía lo siguiente: Señor presidente, si está leyendo esto, estoy muerto, pero mis guardianes siguen vivos. No se conocen entre sí. No saben que usted sabe de ellos, y esa es su fuerza. Son sus sombras, sus alertas tempranas, su última defensa. Son lo que pude dar a Burkina Faso con mi vida. Úselos sabiamente, o déjelos ir amablemente. Han ganado su servidumbre en vida y muerte. Francia Yamogo. La carta estaba fechada 6 semanas antes de su muerte. Sabía que su corazón estaba fallando. Sabía que podrían no sobrevivir para revelar sus redes. Pero confiaba en que, de alguna manera, serían descubiertas y comprendidas. Su fe había sido justificada. Aunque tomó 19 días de jóvenes soldados, que lentamente se morían de hambre en un sótano para sacar su secreto a la luz.